Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en este día. Como siempre, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Nos regala lo más lindo, que es justamente a través de la sabiduría nuestra propia felicidad, es decir, nuestra propia realización como personas. ¿Qué nos dice hoy el libro del Eclesiástico, capítulo 5, del 1 al 8? No te fíes de tus riquezas, ni digas con esto me basta. Este es el título con el cual iniciamos. No nos fiemos en las cosas externas, no nos fiemos en las cosas que nosotros tenemos, no nos fiemos en las cosas del mundo. Esto me basta, esto me basta. No, nos dice, no dejes que tu deseo y tu fuerza te lleven a obrar según tus caprichos. Según tus caprichos. No digas, ¿quién podrá dominarme? Porque el Señor da a cada uno su merecido. No digas, pequé. ¿Y qué me sucedió? Porque el Señor es paciente, es decir, te da también la capacidad, ¿verdad?, de recomponerte. Porque nosotros muchas veces podemos ser medio lentos y nada lleva. Siempre todo es negativo, mañana todo es negativo. Y entonces siempre nos tiramos todas las culpas, todas las cosas negativas nos tiramos sobre nosotros. No, el Señor nos dice, está bien, pequé, pero no por eso cuando nosotros decimos yo pequé, ¿verdad?, no pensemos en una gran misericordia y en el amor de Dios. Al contrario, en la medida en que nosotros vamos dando ese paso, en la medida en que vamos haciendo ese proceso, ciertamente que el Señor nos ayuda, ¿verdad?, a salir y a ir adelante. Después dice, no digas su compasión es grande, Él perdonará la multitud de mis pecados, porque en Él está la misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores. Es decir, no te acostumbres también al pecado, en el sentido de decir, sí, ñande llana, se perdona todo ahí, haciendo ayapota, peisa. No, el Señor nos dice que también hay que tomar conciencia y hay que ser sincero. Hay que buscar profundamente ese cambio y ese deseo de ser diferente. No te fíes de las riquezas adquiridas injustamente. Peor vente más bien. De los demás, etc. De nada te servirán en el día de la desgracia. Todo eso no te servirá, más aún en ese encuentro con el Señor, porque ahí serán desvelados, ¿verdad?, ante el Señor. Porque en Deremondán de la Visabe te enriqueciste, son riquezas adquiridas injustamente. Porque tú te has ganado con tu trabajo y con tu honestidad, no con las cosas de la injusticia. Pidamos esta gracia al Señor, ser justos ante Dios y ante nuestros hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.